id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar y vamos a continuar con la enseñanza que traemos con respecto al misterio de la fe. La medida en que vayamos avanzando, Dios nos va trayendo un poquito de claridad acerca de este misterio. Cuando uno empieza a estudiar esta parte, empezamos a darnos cuenta que muchas de nuestras respuestas a la petición, al ruego, a la súplica, muchas respuestas no están dadas o no se dieron. Porque a veces nosotros pedimos, pero no hemos hecho lo que corresponde a la petición. Por eso hubo un tiempo en que nosotros predicamos algo exigido, bendición dada. Entonces, yo primero tengo que hacer, para luego yo pedir, para luego yo solicitar de parte de Dios. Porque la verdad que para poder entender este misterio de fe, primero debemos tener la disposición de corazón para poder empezar a cambiar conceptos, para empezar a cambiar digamos, pensamientos y enseñanzas que de pronto tenemos y que la Biblia me dice otra cosa diferente. Entonces, por eso, dispóngase de su corazón a recibir la palabra. Si algo no le quedó claro, ahí en la red social usted puede mirar o simplemente me pregunta y yo, si lo sé, le respondo, si no, pues yo le pregunto al Señor. Es muy importante conocer los conceptos de Dios, el pensamiento de Dios con respecto a su palabra. Porque de aquí en adelante, si nosotros corregimos, si nosotros hacemos lo que dice la Biblia, tenga por sentado que Dios le va a dar a usted lo que usted está pidiendo, lo que usted está solicitando. Porque una de las cosas que el Señor o nuestro Mesías nos está diciendo es que todo lo que usted pida le será dado. Pero para que se cumpla ese todo, hay una serie de pasos, hay una serie de situaciones, hay una serie de circunstancias que yo como primera instancia tengo que cumplir. Y nosotros le rogamos, le suplicamos por esto, por lo otro, pero analícese o analicémonos si yo estoy cumpliendo la palabra. Porque si yo no estoy cumpliendo la palabra, seguramente que ese ruego, esa petición va a estar ahí hasta cuando nosotros llevemos y pongamos por obra la palabra. Amén. Amén. Listo. Así como ustedes vieron en la plantilla que nosotros estamos enviando para que usted conozca con anterioridad el tema, se motive, madrúguele a diciembre a llamar por supuesto, para que usted entienda. De pronto algunos dicen, no, yo lo escucho por YouTube. Ah, bueno, amén. Pero la Biblia dice que yo tengo que congregar. La Biblia dice que yo tengo que venir a la casa de Dios. Amén. Y usted puede venir a las 3 reuniones que hay en la congregación. Cualquiera de esos días usted puede venir a cumplir esa parte de la Escritura. Fíjese que yo le he titulado al tema Mi fe que mueve montañas. Y vamos a analizar y vamos a conocer, y la verdad que para explicarles a ustedes seguramente algo que va a durar 2 minutos, 3 minutos, llevé casi un día entero a entender qué era lo que Dios quería decir. Porque tuve que estudiar muchas cosas en cuanto al manejo del hebreo, en cuanto a la conjugación de los verbos en el hebreo, en cuanto al pensamiento de Dios,
para que usted entienda, o sea, nosotros entendamos el valor que tiene la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Ya? Dice, recordemos que la fe dentro del lenguaje o el pensamiento de Dios significa fidelidad y firmeza. Eso es lo que significa emuná en el hebreo y pistis en el griego. Es lo mismo, o sea emuná o sea pistis, tiene el mismo significado: fidelidad y firmeza. Ese es el significado, ese es el significado de la palabra que nosotros hoy denominamos la fe. Dice, uno de los misterios del que Pablo nos habla es el de la fe. Hay una parte de la escritura, dice, entre por la puerta de la fe. Entonces tenemos que entrar y tenemos que empezar a pensar, ¿cómo entro a ese misterio? ¿Cómo entro a conocer eso que está oculto ante los ojos de nosotros, pero que Dios quiere revelarnos a nosotros? Los que escudriñamos, los que buscamos, los que realmente queremos conocer el verdadero pensamiento de Dios y su palabra. Yo les había dicho que la fe no solamente consiste en creer. ¿Por qué? Porque el diablo cree y eso no le da a él la entrada al reino. Eso no le agrada, por más que él crea, eso no le interesa a Dios que el diablo cree. ¿Por qué? Porque al final él ya tiene su condenación. Al final él ya tiene la dirección a la cual él se va. Pero él sí tiembla. ¿A qué tiembla Satanás? A la palabra de Dios. A su palabra. Porque por la palabra serán deshechos todos los planes del adversario. Todas las situaciones que el enemigo levante contra el pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios. La Biblia también me dice que los demonios crean y tiemblan, pero eso, vuelvo y le repito, no le hace agradable al Señor. Nos han dicho, porque es que el problema es el verdadero concepto de la fe. A nosotros nos han dicho, póngale fe, declárelo con fe, creyendo en su corazón que se dará. Y eso no dice la Biblia. Crea con fuerza, hermana, póngale eso, impundie a la cosa y verá que se verá. Eso no es fe. Tenga una fe ciega, peor todavía, porque los ciegos necesitan un lazarillo, sea un bastón, sea un perrito o sea una persona que los dirija. Entonces, por eso ya estamos perdidos, como dice Cristian, más perdidos que la mamá del Chavo. Dice, y otro concepto que uno le escucha a la gente y sobre todo al creyente, tengo toda la fe del mundo. Uy, ¿y en qué momento Dios se la dio? Si el Señor dice en su palabra que nos dieron a cada uno un granito de mostaza, ¿usted a qué hora se apropió de la fe del hermano? Entonces fíjense que son conceptos que se manejan mucho dentro del pueblo de Dios. Y eso no es fe, y así no funciona la fe. Y así Dios no le va a responder lo que usted está buscando. Porque estamos cerrados en el concepto, estamos equivocados en lo que la Biblia me enseña que es emuná, que significa fidelidad y significa firmeza. Significa convicción, certeza, seguridad. Entonces fíjense que es muy diferente a lo que el común denominador nos han enseñado. Todos los conceptos, estos conceptos son falsos consejos, de nada nos sirve, porque ¿cuántos de nosotros le hemos puesto fe? Tenemos toda la fe del mundo, creemos con fuerza y sin embargo las cosas no han llegado, ¿o no? ¿Cierto que sí? Digamos la verdad, no nos dé miedo, que eso consiste en la fe, ser verdaderos, reconocer que estamos cerrados y equivocados. Pero es de sabios reconocer, enmendar y corregir. ¿Listo? Ahora, dice que la palabra de Dios nos enseña algunos pasos
para que mi fe o mi emuná, que significa fidelidad o firmeza, el Señor nos dé todo lo que nuestro corazón quiere, todo lo que anhela el alma. Hay muchas cosas que nosotros anhelamos, queremos, y seguramente usted tiene ya al Señor con callo en los oídos de tanto pedirle eso, pero resulta que nosotros no estamos haciendo lo que Dios manda, lo que Dios solicita, lo que Dios exige para darle a usted lo que está pidiendo. No, primero que Dios me dé y luego yo le doy. Y así no funcionan las cosas con Dios. Porque dentro de lo que el Señor me enseñaba, la fe no consiste en que usted reciba y reciba. La fe consiste en lo que usted le da a Dios. Tiempo, estudio, la parte financiera, es lo que usted le da a Dios. Eso consiste en la fe, no en lo que usted recibe. Ese recibimiento es el resultado de un dar suyo en cualquiera de las áreas que usted se quiera mover. Eso es la razón y la finalidad de la emuná, o la fidelidad, o la certeza, o la seguridad, o la convicción. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Entonces, si usted quiere crecimiento espiritual, usted le tiene que dar al Señor. ¿Qué le tiene que dar? Tiempo. ¿Para qué? Para que estudie la Biblia, para que estudie su ministerio, para que desarrolle su don, para que usted crezca espiritualmente y nos edifique a nosotros como cuerpo de Cristo. Crezca usted y el cuerpo de Cristo será edificado por lo que usted nos enseña. Nos trae ¿qué? Firmeza. Nos trae ¿qué? Seguridad. Nos trae ¿qué? Certeza, convicción de que si vamos a orar por un enfermo, el enfermo sanará, como nos contaba el testimonio Claudia, ¿cierto? Y como muchos de nosotros que tenemos allá guardados un cúmulo de testimonios, que en su momento los haremos conocer para que cada uno de nosotros conozcamos que sí tenemos emuná, somos fieles, porque para que usted conozca que usted es fiel, usted tiene que actuar, usted tiene que ejecutar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que practicar la palabra de Dios. Si usted y yo no practicamos, ¿qué pasa? Nuestra fe es muerta, porque mi fe se demuestra a través de las obras. Recalco, las obras no me salvan, pero las obras son de beneficio para que yo siga en el camino, para que yo siga confiando que Dios está conmigo y que yo soy una vasija de honra en las manos de Dios. Si nosotros no obramos, si nosotros no practicamos la palabra de Dios, estamos fríos. No tenemos un deleite en las cosas de Dios. Por eso es importante, hermano, este misterio del cual fue el primero que el Señor le mostró al pastor, porque de ahí es la base, es el fundamento, el cimiento de todo lo que usted está buscando, de todo lo que nosotros queremos. Desarrollo espiritual, cambios a nivel emocional, sanidades en el cuerpo, prosperidad, riqueza y abundancia de bienes, que es lo que todo el mundo quiere, que es lo que todos buscamos, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora recuerde lo que nos dice el Proverbio 28:20, si no estoy mal. El hombre de emuná, o el hombre de fidelidad, recibe ¿qué? Muchas bendiciones. Es decir, que cuando usted es fiel al Señor en guardar su palabra, usted recibirá bendiciones en todos los aspectos, en todo lo que está a su alrededor, su familia, su empleo, su vida, sus riquezas y todo lo que es concerniente a cada uno de nosotros como miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Amén.
Vayamos a Marcos. ¿Cuál es el primer paso para desarrollar mi fe que va a mover qué? Montañas. Que voy a ser capaz de caminar sobre el agua. Que voy a hacer hasta resucitar. Lo que Dios le mande a usted hacer es porque Dios la va a respaldar. Es porque Dios está ahí. Por eso vamos a cambiar el concepto de que la fe solamente crea, mija, y puje usted, y puje, y póngale fuerza, y hágale, y póngale. Como si la fe fuera un medicamento, una pastilla que usted se la tome y ya tuvo fe. No, hermano. La fe se va desarrollando en la medida que usted va practicando la palabra de Dios. Usted va guardando la palabra del Señor. Cuando hablamos de Marcos 11, allí vamos a encontrar la entrada de Jesús triunfante, ¿cierto?, a Jerusalén. Encontramos la maldición de la higuera estéril. Cuando Jesús le dijo, porque es que Jesús es el que da la palabra. Jesús es el que le dice a usted su consejo. Jesús es el que nos instruye, el que nos da el consejo, el que nos da la instrucción, el que abre la puerta, el que hace Él lo que necesita hacer para que usted y yo recibamos lo que estamos buscando. Por eso en el 14 dice, entonces Jesús le dijo, ¿a quién? A la higuera. ¿Qué le dijo? Nunca, jamás coma nadie de ti fruto. Impresionante, ¿cierto? Por eso, cuando yo leía esta parte, vino a mi mente aquella parte de la escritura que dice, yo doy vida a quien yo quiero y al que no, no se la doy. Esta planta, que es una simbología de Israel, aquí le está diciendo es que esa planta nunca jamás daría fruto. ¿Y qué pasó a los discípulos? Los discípulos estaban buscando pispirispis, los discípulos estaban mirando, los discípulos estaban viendo, escuchando lo que el Señor estaba haciendo. La palabra que fue dada, para el fin que fue enviada, ¿qué era? Que se secara. Para mostrarle al discípulo el valor, la fuerza, el ímpetu, el respaldo que tiene la palabra de Dios. Amén. A nosotros el Señor nos dio autoridad sobre espíritus inmundos, nos dio autoridad para sanar enfermedades y para calmar dolencias. Cuando se habla en la Biblia, las dolencias son los problemas de mi alma, la tristeza, el lloro, el lamento, los problemas que tiene mi alma. Y las sanidades hacen referencia a los problemas de mi cuerpo. Usted y yo tenemos esa autoridad de parte de Dios, porque nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la luz y la sal para los que están allá afuera. Y para que usted y yo seamos sal y seamos luz, necesitamos usar la autoridad. Necesitamos dar una palabra con seguridad y que cuando usted y yo lancemos la palabra, esa palabra salga con fidelidad a Dios. Porque usted ha sido fiel a Dios. Porque nosotros hemos sido firmes en las cosas de Dios, independiente que se me haya tambaleado, que se me haya volteado la barca o la situación dura y difícil, yo me mantengo ahí. Porque cuando nos mantenemos, cuando somos firmes, cuando el enemigo toca la puerta de su casa, cuando el enemigo le quiere abrir la ventana y usted la cierra y usted le dice no, espere la recompensa de Dios. Porque usted ha sido firme en el Señor. Porque hemos sido fieles al Señor. Y la fidelidad y la firmeza a la palabra de Dios trae recompensa.
Y eso es lo que el Señor quiere que empecemos nosotros a serle fiel a su palabra y a tener firmeza en el conocimiento de la misma palabra de Dios. Ahora, fíjense que en el versículo 20, por favor, de Marcos 11, dice: pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado. ¿Desde dónde? Tenaz. Mira hasta dónde llegó la palabra, hasta dónde ejecutó la acción, la palabra que salió de la boca de nuestro Mesías, del Salvador. Aquí podríamos pensar, y viene ahorita a mi mente, lo que dice Hebreos 4:12. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para separar entre lo que es de Dios y lo que es mi alma, mis emociones que son fluctuantes. Cuando Dios da una palabra, tiene que pasar por sus oídos, tiene que pasar por su corazón, tiene que llegar hasta lo más profundo. Y allí donde se medita, donde se forma, donde empieza la palabra a hacer un efecto en mí, es donde el Señor se va a mover. En donde usted va a decir: es palabra de Dios. Y le digo algo, hermano, antes, que era lo que me decía a mí el Señor, antes de que nosotros usemos la palabra como espada para volarle la cabeza al hermano, use la espada como un espejo para mirarse usted primero. Porque a veces nosotros cogemos la palabra para darle leño al hermano, pero no me estoy mirando yo a través de la palabra. Por eso tengamos cuidado, hermanos, con esto de coger la espada, que es la palabra de Dios, para venir a decirle a la hermana lo que tengo en mi corazón, porque no soy capaz de decírselo de frente. Entonces uso la palabra ¿para qué? Para decir Dios le dijo, cuando realmente las cosas no funcionan así. Dice, se secó desde las raíces. Quiere decir que ahí nunca más volverá a reverdecer. Murió María, murió la cosa, y hasta ahí terminó. Dice, esto hace también referencia cuando el Señor dice en un proverbio que si nosotros insistimos en el pecado, en la iniquidad, Él me apagará mi lámpara, me apagará mi luz y nadie la volverá a encender. Así la persona vaya, se arrodille, se quite las vestiduras, haga lo que quiera hacer. Si el Señor le apagó la lámpara, si el Señor le quitó su luz, no hay opción, hermano. Por eso no llevemos al Señor a esa situación, a que Él apague nuestra lámpara. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo luz para aquellos que están allá afuera. Dice el 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Fíjese que el Señor pasaba otra vez en donde Él el día anterior había dado una palabra y se cumplió, y Pedro le causó curiosidad lo que acababa de ver. ¿Cuántos hermanos que un día estuvieron en el camino del Señor y uno va y les habla y no quieren nada con Dios? Porque están secos y resecos. No, a mí déjeme así quietica. Ay, no me diga nada. Ah, bueno. Si está en el plan de Dios, entrará en cualquier momento. Si no, seguirá por el camino hacia donde ya la Biblia sabe para dónde lo dirige. Dice, acordándose, le dijo: mira, maestro. ¿Qué tiene que mirar? Lo que la palabra de Dios había ejecutado una acción sobre esa higuera. Ahora, esa acción, esa actitud que hizo Jesús era para enseñarle a sus discípulos y para enseñarnos a nosotros el verdadero significado de la fe. El verdadero significado de lo que es pronunciar la palabra con autoridad. Hablar lo que Dios le dijo
que hablara. No lo que usted cree que debe de hablar, sino es lo que Dios me ha dado a mí para hablar. Por eso Jesús dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Las palabras que yo hablo me las da el que me envió. Las obras que yo hago, yo se las voy a hacer a mi Padre y yo las vengo a repetir. Yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Mi comida no es el pan, la yuca, el pollo, el cordero. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros le cumplamos al Señor y hagamos la voluntad de Dios, vamos a obtener grandes resultados en su crecimiento con Dios, en su desarrollo, en su parte familiar y el resto de cosas que cada uno de nosotros buscamos diariamente. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús, ¿qué le dijo? Dice, tened fe en Dios. Cuando yo miré este versículo y me fui a la Biblia interlineal me dice otra cosa diferente. La Biblia me enseña del hebreo a lo que dice aquí la Reina Valera es muy distinto. Por eso a veces nosotros no obtenemos lo que la palabra de Dios nos quiere dar. ¿Y qué dice la Biblia interlineal? Del griego me traduce de la siguiente manera. Dice así la Biblia interlineal. Dice, y habiendo respondido él, Jesús está diciendo a ellos, estén teniendo confianza de Dios. Este de es lo que nos va a cambiar todo lo que nosotros sabemos o conocemos de fe. Por eso, otra cosa que me enseñaba el Señor en la madrugada cuando hablaba con Él, me decía, y se lo quiero decir a ustedes, se lo quiero enseñar a ustedes, es muy importante, Iglesia del Señor, que nosotros sepamos combinar las palabras. El Señor decía, así como te esfuerzas en combinar tus prendas, los colores, así debes de tener cuidado cuando combinas mi palabra. Debes de tener cuidado porque la base de muchas cosas es la combinación de las cosas. Por eso el Señor, por allá en Levítico, nos habla de que no se deben mezclar ciertas cosas. No se deben mezclar frutos, razas de animales, telas, no se pueden mezclar porque ese no dará el resultado que se está buscando. Por eso el mismo Señor dice, no se una en yugo desigual, porque ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche, entre el que cree y el que no cree? Ninguna. Por eso, hermanos, cuando usted vaya a orar, cuando nosotros vayamos a pedirle al Señor, conozca la palabra de Dios, para que usted sepa combinar, para que nosotros sepamos cómo vamos a decir, para que usted y yo obtengamos el fin para la cual usted entró a la presencia de Dios a orar y a pedir. ¿Sí me hago entender? Entonces, así como nos esforzamos que este me combine con este, que los zapatos me combine con la cartera, y somos muy minuciosos y prestamos, ¿por qué con la palabra de Dios no le prestamos atención? Por eso la palabra de Dios, vuelvo y se la repito, no la usa como espada para herir a los demás. Primero, úsala como su espejo, como dice el apóstol Pablo. Mírese cómo estamos para poder mirar a mi hermano. Porque yo tengo una viga, pero mi hermano tiene una paja. Entonces, si yo tengo ciego un ojo, ¿será que puedo ver? No puedo ver con claridad. A eso es que hace referencia el Señor. Por eso, cuando la Biblia me dice, y habiendo respondido él, Jesús está diciendo, estén. Fíjese que dice, estén teniendo. Es decir, que eso es continuo. Eso es que usted todos los días y yo todos los días
debemos de ¿qué? Ejercitar, practicar la palabra de Dios. Dice confianza, es decir, la emuná o el pistis, según el hebreo o según el griego. Pero ya la definición de estos dos lenguajes es: sea fiel. Sea fiel a la palabra de Dios. Cúmplale al Señor, así usted diga: no, yo mejor hago esto por allá, yo se lo doy al pobre. No, porque esa es otra cosa que funciona distinto. Porque el mundo trabaja siempre en contra de los designios de Dios, para que nosotros nos desviemos, para que nosotros no cumplamos lo que me dice la palabra, porque yo creo que estoy haciendo una buena obra y resulta que no, porque estoy haciendo algo diferente a lo que me está diciendo la palabra. Y en ese momento yo estoy contaminando la palabra de Dios, con un concepto del hombre, con un concepto del mundo, con mis propios conceptos. Y así no funcionan las cosas de Dios. Dice la palabra estén teniendo, se refiere, comprendan, sosténgase, posean, sujétese, contengan, es decir, todos estos conceptos hacen referencia al tener. Se lo repito, la palabra estén teniendo se refiere a comprenda, sostenga, posea, sujétese, contenga la fe o la confianza o la firmeza en la palabra de Dios. Eso es lo que hace referencia. Cuando usted va al griego, cuando usted va a mirar la definición o la traducción de esta palabra de la que nos habla aquí la Reina Valera, que nos está diciendo: ten fe en Dios. Dice la palabra del Señor, dice: estén teniendo la confianza, ¿cierto? Emuná. Tener emuná o tener pistis o tener fe o tener fidelidad o tener firmeza significa tener fidelidad hacia el Creador. Que usted y yo le seamos fieles al Señor, a nuestro Creador. ¿Y cómo yo le soy fiel al Señor? ¿Cómo nosotros somos firmes en el Señor si no es guardando los mandamientos? Amén. Eso significa ser fiel, firme, convencido, seguro, cierto. Por eso Jesús siempre dice: de cierto te digo, es verdad, no hay sombra de variación y de duda. Luego, si nosotros todos los días debemos de tener fe, es decir, serle fiel al Señor, tener fidelidad y estar firme en el concepto de Dios. Dice, ahora, esta conjunción de me permite unir palabras, oraciones o proposiciones. Por eso dice: estar teniendo la confianza de Dios es un mandamiento que debe de cumplirse para que sea posible obtener todo lo que usted está pidiendo. Por eso el Señor dice: tenga la confianza de Dios, no en, porque esas conjunciones tienen un significado diferente. Y yo cuando me puse a estudiar, que aquí es donde le digo que duré todo el día ayer y me paraba y, bueno, a pesar de que fue un día siempre muy trabajado, muy movido, me ponía y esas salidas que tenía que hacer me llevaba como a
a tener un poquito de claridad para poder entender lo que yo les voy a explicar. De pronto aquí iba a ser 5 minutos, 2 minutos, pero yo llevé casi 12 horas para poder entender lo que el Señor estaba hablando. Dice, ahora, ¿por qué debo estar teniendo la confianza de Dios? No en, porque nosotros no tenemos en, o usted tiene fe en el Señor. No dudamos, ¿cierto? Entonces, para estar en, primero necesito el de. Primero necesito practicar. Y en la medida que yo voy practicando, yo estoy siendo segura en el Señor. Y que si voy a orar, entonces voy a obtener el respaldo de Dios. Cuando yo analizaba esto, me venía a la mente lo que nos enseñó Cristian en un ayuno. Dios confía en usted. Quiere decir, de Dios viene la confianza para usted. Eso significa de Dios, la confianza de Dios. Dios confía en nosotros. Porque uno dice, tenga temor a Dios, es diferente a decir, tenga temor de Dios. A viene de allá para acá y de viene de aquí para arriba. Por eso es importante. Recuerda cuando Betsy nos enseñó el manejo de las conjunciones, de las preposiciones, porque eso es muy importante cuando usted lea la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios, son importantes las conjunciones, las preposiciones. ¿Y eso qué es? Son ciertas palabras. Las conjunciones o las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, y bueno, y las demás que no me las sé. Esas cosas tienen un significado, tienen una manera de decirme hacia dónde y cómo estoy involucrada dentro de las cosas de Dios. Dice, ahora que debo estar teniendo la confianza de Dios. O sea, ¿qué debo hacer para tener la confianza de Dios? Porque si yo tengo la confianza de Dios, yo puedo hacer, puedo rogar, puedo imponer manos, puedo hacer milagros, puedo resucitar muertos y aquello que está guardado para los suyos, las cosas mayores. Eso es lo que tenemos que apuntarle. Y eso es lo que yo le estoy orando al Señor, que Dios le muestre a cada uno de ustedes cuáles son las cosas mayores que ustedes están llamados a hacer. Y yo le ruego al Señor, muéstrele, Señor, muéstrele a cada parte de su cuerpo, muéstrele a cada hermano qué es lo que Él está llamado a hacer. ¿Qué es eso oculto, lo secreto, lo que no está a la luz pública, pero que yo estoy llamado a qué? A publicarlo. No el chisme, hermano. No la problemática de la persona, sino es la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la obra de Dios. Eso es lo que yo estoy llamado a publicar, a hablar, a decir. No a comentar las situaciones de los demás. Porque eso ya no tiene nada que ver con Dios. Eso se llama chisme, y los chismes son del diablo. Entonces usted ahí le está haciendo el cajón a él, le está haciendo ahí trabajándole, gratineando. Usted se aleja de las cosas de Dios porque estamos metidos en algo que a nosotros no nos concierne. Cada cual le rendirá cuentas al Señor de lo que habló, de lo que dijo y de lo que hizo. Amén. Ahora, fíjense que cuando yo miraba que dice que la fe de Dios o la confianza de Dios, dice el hombre fue creado, óigame bien, con la fe de Dios. Nosotros fuimos creados con la fe de Dios. ¿Y usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que eso dice la Biblia? Miremos qué me dice la Biblia, porque es que Él es mi manual y Él es el que me respalda lo que nosotros estamos hablando y hacia donde Dios nos quiere llevar. Y es que usted tenga la confianza de Dios, que usted puede obrar, que usted puede sanar, que usted puede hacer todo lo que está en la palabra de Dios, siempre y cuando sirva para edificación suya y para crecimiento de todos nosotros. Génesis 1:26. Génesis, vámonos todos allí, hermano, y póngale ahí en su Biblia lo que yo le voy a enseñar, lo que
duré un tiempo para entender lo que me estaba diciendo. A lo mejor ustedes son súper mega inteligentes más que yo y usted dice, ay, ya lo sabía, amén, gloria a Dios. Pero los que no, pues aquí estamos aprendiendo, ¿cierto? Y eso no me hace ni menos ni me hace más, simplemente me uno a su conocimiento, me uno a su crecimiento y estamos fortaleciendo el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, dice el hebreo, allá en la Biblia suya, usted tiene una palabra que dice entonces. Esa no es la verdadera conjunción, no es el conector, que es lo que se llaman los conectores, que me van a unir una frase con otra, que me van a unir una persona con un concepto, que es lo que aquí el Señor nos va a enseñar. Se va a unir unas características de Dios conmigo o para mí, y eso es importante que usted lo conozca. Esos conectores que son las preposiciones o que son las conjunciones. Y por eso les decía, cuando yo analizaba y yo decía, bueno Señor, cuando yo estudié hebreo, yo recuerdo que el pastor que nos daba las clases de hebreo, él nos enseñó a conjugar los verbos. Y así como nosotros en el español aprendimos a conjugar verbos y sabemos que es el yo, tú, él, que son las primeras personas del singular, nosotros, vosotros, ellos, es la segunda o tercera o cuarta persona del plural. Una cosa son los singulares que hacen referencia a uno y el plural que hace referencia a varios. Y aquí lo que el Señor le está diciendo, o dice la Biblia interlineal, dice y tal vez en la suya lo dice amén, si no, ahí tómese la libertad de borrar o entre paréntesis, quite la palabra entonces y coloque la conjunción y. Dice, y dijo, óigame bien porque aquí nos van a tambalear. Aquí nos va, de pronto el Señor, digamos, como aclarar algunas cosas que uno oye y uno dice, pues yo no estoy muy de acuerdo. O de pronto habría que estudiar más para poder entender lo que el Señor nos está hablando. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como nuestra semejanza. Así dice la Torá, así dice la Biblia interlineal. De pronto usted allá tiene otro concepto, ¿cierto? Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen como nuestra semejanza. Por eso, para uno entender este versículo, ahí es cuando yo les decía a ustedes que tuve que estudiar y entrar a recordar la conjugación de verbos, un montón de recursos de la gramática hebrea, porque no es la misma que la español, se mueven diferentes y cada gramática en cada idioma se maneja diferente. Por eso nosotros debemos de saber cómo es esa cosa para no entrar en un error gramatical. Porque si entramos en un error gramatical, es decir, de traducción, ponemos la coma donde no es, pues le vamos a cambiar el sentido a todas las cosas. Recuerden que en el hebreo no se utilizan los signos de puntuación. ¿Cuáles son? Coma, el punto y coma, la admiración y la interrogación. Esos son los signos de puntuación, los que me hacen entender o los que me ayudan a comprender un poco la lectura. Por eso si usted ve una coma y pasa derecho, usted no entiende lo que está hablando, porque usted tiene que hacer pares. Como cuando uno va en el carro y usted ve un par y usted sabe que tiene que esperar o parar para que pasen los demás y usted luego siga. Así son los signos de puntuación. Cuando uno oye leer la gente y dice uno, pasó por encima la coma, se comió el punto y coma, y bueno, ¿y ahí por qué no hizo el espacio del punto? Entonces por eso a veces nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que le dice aquí el Señor? No entiendo, porque no sabemos leer. No sabemos leer. Entonces hay que aprender a manejar
los signos de puntuación que los tiene la Valera, pero que no los tiene el hebreo. ¿Ya? Entonces, por eso es importante conocer eso. Analicemos este versículo que nos va a aclarar cosas ocultas con respecto a la emuná, la fidelidad, la firmeza, la convicción y todo lo que nos habla la palabra. Esa I, que es una conjunción, ¿cuál es la función de esa I? Dice que es establecer. ¿Qué establece? Una relación entre las palabras, las frases o las oraciones. Esta I no da opción de escoger. Recuerde cuando Belsi nos enseñó que cuando se hace un contrato, cuando se abre una cuenta bancaria, si la cuenta va a nombre de Cristian Jerez y Elsa Salas, quiere decir que las dos partes tienen que firmar. Si hay una firma mía y no está la de él, el banco no le va a dar a usted lo que está pidiendo. Pero si usted dice Cristian Jerez o Elsa Salas, le da la opción al banco de coger cualquiera de las dos partes. Por eso aquí el Señor no nos está dando la opción de escoger. Nos está diciendo que hay algo que nos va a unir a Él, que vamos a hacer con Él, vamos a estar con Él, con la confianza de Él en nosotros para orar. Yo sola no puedo hacer las cosas, necesito de Él, necesito de la confianza, necesito de mi practicar para que yo pueda crecer. Por eso cuando la gente dice, yo no necesito de nadie, bueno, pues váyase a vivir ermitaño, para allá al monte, porque dentro del plan de Dios, el hombre es un ser sociable. Nadie puede vivir solo porque se enloca. Empieza a hablar solo con sus pensamientos y empieza a ver figuras, empieza a ver personas, empieza a tener una serie de situaciones. Porque no estamos llamados a estar solos. Por eso hay gente que dice, no, yo quisiera tener una persona con quien hablar, así sea para pelear, pero bueno, eso no importa, pero yo no quiero estar solo. Por esa situación. Porque dentro de nosotros existe esa necesidad de tener a alguien, no como una relación de pareja, amén, si usted quiere tener, bueno, eso no le está diciendo, Pablo dice que, bueno, si en vez de que usted se esté chicharrando, vaya, hágale mía. Pero si usted esa situación no le incomoda y no le molesta, pues quédese, como dice el apóstol Pablo, quédese como yo. Porque cuando nosotros estamos solos tenemos más opción de movernos dentro del camino del Señor, dentro de la obra de Dios. Cuando nosotros tenemos una responsabilidad de un esposo, entonces Dios dice, vaya, atiéndalo primero a él y cuando usted tenga el tiempito, entonces me lo dedica a mí. Esa opción se la da a la casada. Pero la soltera y la separada, la primera opción y no hay sombra de variación es Dios. Así es que, si usted está solterita y quiere, ay, menos mal que el Señor es bueno, me voy a buscar para que yo por ahí de vez en cuando vaya. Sí, pero es que también tenemos que buscar a Dios para que mi hogar se mantenga y se sostenga. ¿Listo? Bien. Entonces, esa conjunción I, cuya función es establecer una relación entre las palabras, frases u oraciones. ¿Cuál es la siguiente palabra que forma el versículo? Dijo. ¿Plural o singular? Singular. Quiere decir que Dios se estaba diciendo a Él mismo. Aquí no hay otras terceras personas, aquí no hay nadie más. Sino que cuando usted dice, ay, yo voy a barrer, ¿y usted con quién habla? No, conmigo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí o no? Y eso nos pasa mucho a nosotras las mujeres cuando estamos en la casa. Voy a hacer unas lentejas y le voy a echar esto, y allá la gente mirando y uno sí, entonces voy a hacer una papa, no sé cómo, no sé qué más, y usted solita está hablando. Eso mismo estaba haciendo Dios. Por eso aquí, la forma de la escritura dice, dijo, o sea, Él no le dijo a nadie, Él no le dijo, les dijo. Como dice aquí, dice, entonces, respondiendo Jesús, les dijo, o sea, a todos sus discípulos.
Pero aquí él mismo se estaba diciendo. Él mismo se estaba diciendo. Dijo, es una conjunción del verbo decir. Acuérdese lo que Juan nos enseña. ¿Qué significa decir? ¿Qué? Esa es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o lo que tengo que hablar? Aquí el Señor está haciendo referencia a algo que Él tiene que hacer. ¿Sí me va a entender? Si no entiende a alguien, por favor, levante la mano. Si no, la mando allá a orar para que el Señor le revele, como dudé yo 12 horas ahí en esto. Porque le estoy tratando, voy despacio para que usted me entienda, para que usted se encaje en lo nuevo de Dios. No quiero que usted quede colgando ahí como los que van en el bus así, que está tan lleno y usted vaya. No, sino que usted se encaje dentro de lo que estamos estudiando, para que usted se le facilite el practicar la palabra de Dios. Y que cuando Dios le diga, vaya, haga tal cosa, usted salga corriendo. Pero no huyendo como Jonás, sino cumpliéndole al Señor. ¿Cierto? Porque es que cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros le buscamos los miles de argumentos para no cumplirle al Señor. Y más si se trata de plata, ¿cierto? Señor, no oigo, creo que tengo un tapón por acá. Y el Señor dice, sí, ¿cómo no? Porque eso es lo más complicado para el ser humano. Bien. Ahora, fíjense que aquí el Señor está diciendo que Él dijo y dijo. Dios, o sea, está hablando solo Dios. Él es el que tomó la decisión. Él es el que está hablando consigo mismo. Cuando dice y pensó en sí mismo, quiere decir que usted es la que está ahí dándole vueltas a la motola, dándole vueltas con la loca de la casa, tratando de controlarla para que no se le salga de los parámetros de Dios, no se salga de la escritura, para que usted centre los conceptos de Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Usted me van a entender ahorita qué es lo que yo le estoy diciendo. Dice, hagamos. Esta palabra se relaciona con el hacer. Él mismo dijo, hagamos. ¿Qué voy a hacer? Al hombre. Hagamos al hombre. Él mismo se lo dijo. Hagamos al hombre. Fíjese que él está hablando en la tercera persona del plural, que es hagamos. Y luego dice al hombre, a uno, que es de ahí es donde se desprende todo el plan de Dios. ¿Vamos bien? Pero hagamos es plural. Sí, pero ahora le digo por qué. Ahora más adelante le digo por qué él dice hagamos, que es plural. Porque aquí es donde entra a jugar, la conjugación de los verbos en hebreo. ¿Ya? Ahí es donde entra a jugar eso. O entra a mirar por qué el Señor dice hagamos. Dice hagamos, se relaciona con el hacer, esto es al hombre. Cuando se habla del hombre, porque el Señor dice hagamos al hombre, Él está haciendo referencia a un ser que estaría formado por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. El espíritu me relaciona a mí con Dios. Mi alma me relaciona a mí primero conmigo para que yo entienda mis traumas, mis problemas y mis cosas, para luego yo relacionarme con los demás. Si yo no soy capaz de relacionarme conmigo, si no me perdono, si yo duramente me maltrato, si yo duramente pienso mal de mí, seguramente que usted no va a tener una buena relación con los demás. Porque, ¿qué dice el Señor? Ame a Él conforme usted se ama. Pero si nosotros no nos amamos, ¿cómo puedo amar a mi hermano? Por eso el Señor habla primero eso. Cuando yo les explique qué significa cuando el Señor dice, ame a su prójimo, ¿a qué hace referencia el Señor? Uno dice, Señor, estamos más perdidos, estamos más embolatados que un bulto de anzuelos. Porque es que el Señor aquí viene a aclarar, a clarificar, para que nosotros no busquemos más pispirispis. Y de pronto, el no encontrar la respuesta de Dios,
vamos a tener nosotros que, ay, me enfrío, nada, si ya le pido a Dios, Dios no me da nada, eso cae, si es un tacaño, Dios y nada, y empezamos a pelear. ¿Con quién? Con el hacedor de todas las cosas, con el dueño del oro y de la plata. Y esos berrinches le salen carito delante de Dios. Porque así como el pueblo del Señor hizo berrinche, ¿qué le dijo? Por cada día de berrinche, 1 año vagará el desierto. Y esa fue la disciplina de Dios para el pueblo. Entonces, no haga berrinches en la presencia de Dios. No se revuelque como niño consentido que busca que la mamá le dé todo lo que pida. Porque Dios no funciona como la mamá. Sí, tome las tablets. Sí, tome esto. Sí, vaya, compre el almacén y yo se lo pago, mijito. Ay, no me haga quedar mal. Y el chino ya sabe que por ese lado la tiene usted cogida de todas 4. Dios no funciona así. Dios espera que a usted le pase el berrinche y luego dice, venga, trabajamos ese berrinche. Venga, trabajamos esa rebelión, rebeldía contra mí. Venga, lo hacemos. Y cuando usted ya esté encaminada, entonces ahí sí le doy. De resto, siga revolcándose, siga arrancándose los pelos y quede calva. Es su problema con Dios. Es usted. Y yo que debemos de empezar a caminar como dice la palabra de Dios. Ya no más jugar al cristiano barato. Ya no más, hermano. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Todo lo que está pasando en el mundo. ¿Qué dice Jesús en Mateo 24? Cuando ustedes oigan todo eso, ¿qué dice? Tranquilos. Está cerca su redención. Y yo pensaba, yo decía, porque estaba leyendo ahí donde dice, como ladrón en la noche. Y yo dije, que nosotros no sabemos cuándo el choro se va a entrar a la casa, ¿cierto? Usted no sabe cuándo el choro la va a atracar a usted. Pero aquí el Señor dice, como ladrón en la noche, yo voy a venir, o voy a recogerlos. Pero nosotros sí sabemos cuándo vendrá el Señor. O sea, nosotros no nos vamos a coger desprevenidos. Eso es para los que no conocen de Dios. Nosotros sí, porque conocemos la Biblia, que hay unas señales. Hay unas señales que indican que eso es el sonido de trompeta de lo que Dios me está diciendo. Inundaciones, quemas, guerras, conductas inadecuadas, todo lo que dice, nosotros sí sabemos. El ladrón en la noche es para el que está allá afuera, el que no camina con el Señor, le aparecerá así. Por eso nosotros estamos ¿qué? A la expectativa de todo lo que está pasando, a la expectativa de lo que está sucediendo, porque eso nos está diciendo el Señor, prepárese, porque en cualquier momento nos vamos. Amén. Entonces usted no diga, ¿quién sabe cuándo vendrá el Señor? ¿Cómo que quién sabe? Ya se está cumpliendo, simplemente prepárese. Prepárese, hermano. Manténgase en la santidad, sea fiel a Dios, sea firme en la palabra del Señor, para que cada uno de nosotros nos podamos ir con el Señor. Amén. Para que esa gracia que ha sido derramada sobre usted también le alcance a su familia. Porque así como Noé, la gracia era de Noé y le alcanzó a toda su familia, la gracia que nos ha dado el Señor alcanzará para nuestra familia. Porque así lo dice la Escritura. Entonces es importante que nosotros empecemos a caminar derechito, a caminar como las hormigas de Francia, caminan con elegancia. Así de sencillo, hermano. No sigamos jugando con las cosas de Dios. Obedézcale a Dios y seguramente todas las cosas nos van a cambiar. Pero no espere que su cambio, que su transformación sea de la noche a la mañana. Eso es un proceso. Porque Dios primero necesita que usted se afiance, que usted sea firme, que usted esté convencido. Pero no porque usted solamente lo hace la primera vez, ya el otro día usted tiene todo. Olvídese, mi querido. Las cosas con Dios no funcionan así. Por eso dice, estén teniendo la confianza de Dios. Todos los días es ese manejo.
Todos los días es ese manejo en cuanto a la fe o la fidelidad que le debemos a Dios. Y es fuerte, porque les voy a contar, y es algo como muy personal. Todos los días, durante 4 días, alguien me llamaba y me decía, mire, yo le decía, no. Pero mire, entonces el diablo empieza como a adorar la píldora, ¿cierto? Y siempre, y yo miraba el teléfono y decía, porque yo sé, porque a veces el hombre cree que porque uno está solo, uno necesita, no lo conocen a uno, y uno está muy firme. Pero ¿qué hace Dios? Permite que esas cosas se presenten, a ver usted cómo funciona, a ver usted cómo maneja. Y yo no sé cómo se dio la maña, porque yo tenía bloqueado, pero ahí me llamó. Y cada rato, y me decía, yo, no, yo no soy hipócrita, no, ¿cómo voy a cometer yo una falla? ¿Cómo yo voy a meterme en eso? Si es que yo me voy a parar en el altar a hablar de integridad, de honestidad, de transparencia, y yo le he fallado al Señor, no soy capaz. Además no voy a perder lo que Dios a mí me ha dado, por un momentico, por cualquier vaina. Le dije no. Y yo le decía al Señor, uy Señor, así preciso el doctor Pinto cuando daba la enseñanza, ¡papa! Y yo decía, uy Señor, gracias porque usted ahí me está dando por la cabeza. Cuídese, mi hija, cuídese, porque eso hay muchos detrás suyo. Pero yo estoy en lo que estoy. Yo siempre he dicho que si Dios quisiera que yo tuviera un esposo, ¿para qué se llevó el que tenía? Y así de sencillo, ¿ya? Yo siempre he pensado eso. Bien. Entonces fíjense que lo que dice aquí el Señor, dice que el hombre es un ser que estaba formado, o que Dios lo formó, con espíritu, con alma y un cuerpo. Dice, y todo se relaciona con Dios. Y esa relación que tenemos nosotros, los seres humanos, tiene características y cualidades de parte de Dios. Es lo que hemos estudiado, el ministerio, los talentos, los dones. Eso es lo que Dios nos dio a nosotros. Porque Dios tiene ministerio, Dios tiene talento, Dios tiene todo. Y por eso Él quiere compartirlo con nosotros, para que nosotros le hagamos la obra y la tarea de parte de Dios. ¿Listo? Ahora, esa palabra nuestra, que ahí es donde vamos a entender, hagamos, nuestra, cuando en el hebreo la palabra nuestra hace referencia a una forma posesiva. Por eso el Señor dice, hagámoslo. Yo. Ustedes se van a parecer solamente a mí. Usted no se va a parecer ni a Pepito ni a Menganito. Ustedes son míos. Son mi posesión. Como dice el Señor en su palabra, todas las almas son mías. Todas son mías y yo hago con ellas lo que quiero. Entonces aquí la palabra nuestra es una palabra que tiene una forma posesiva y pertenece al plural de nosotros. Y cuando va acompañado de alguna otra palabra, hace referencia a un plural. Ahora, ¿por qué el Señor dice hagamos al hombre? Porque ese hagamos es plural. Y ese hacer de Dios era que iba a ir acompañada de dos características de Dios: semejanza e imagen. Por eso dice, lo voy a hacer a mí, el hombre y yo. Yo me voy a proyectar en el hombre. Por eso el hombre y Dios somos nosotros. Por eso el Señor dice, hagámoslo. Por eso es necesario que usted tenga en cuenta cómo está la palabra escrita, para que usted sepa por dónde se dirige. Y dice, nuestra, indica una forma posesiva. Nosotros nos parecemos a Dios. Nosotros tenemos semejanza con Dios. Y Dios ha confiado en nosotros. ¿Qué nos ha confiado?
su imagen y nos ha confiado su semejanza. Ahora, esta palabra nuestra indica, ¿qué indica esta palabra nuestra? Que usted le pertenece a Dios, que nosotros nos relacionamos con Dios, que estamos asociados con Dios, porque la palabra nuestra hace referencia, o sea, indica que pertenece, que se relaciona o se asocia con la persona que habla. Por eso él dice, hagamos. Dios dijo, hagamos. ¿A quién? Al hombre. Que se relacione con Dios, que se asocie con Dios, que pertenece a Dios, porque la palabra nuestra hace referencia ¿a qué? A la persona que está hablando o la persona que está escribiendo. Eso significa en el hebreo la palabra nuestra. Por eso el Señor dice, y le dijo Dios, ¿quién está hablando ahí? Dios. ¿Quién está escribiendo ahí? Bueno, Moisés, ¿cierto? Pero aquí el que está hablando es el que marca la pauta, que es Dios. Dice, en este caso es Dios, porque Él es el que está hablando. Él es el que está diciendo, voy a hacer al hombre a nuestra, es decir, plural. Lo voy a hacer. Porque todos nosotros somos su imagen. Nos parecemos a Dios. Independiente de que usted tenga un cuerpo diferente, pero todos tenemos su espíritu, todos tenemos un alma. Y todos formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. El significado de la palabra en el hebreo me lleva a otra cosa. Por eso estamos equivocados ahí. Porque entonces Jesús, o sea, Dios diría, y les dijo Dios, y aquí está hablando uno solo. Y por eso le digo que yo me demoré, porque estaba buscando la conjugación de los verbos. Estaba buscando todo esto, porque decía, uy, Dios mío, y aquí este concepto de que estaba Cristo. No, porque aquí es Dios el que hizo las cosas. Dios es el creador de todo. Él mismo está diciendo, voy a hacerlo, hagamos. O sea, Él mismo lo va a hacer con Él. Ya después es diferente el manejo con Jesús. Porque sí es cierto, la Biblia dice en su palabra que Jesús dice, yo estaba con Él. Pero la idea y quien hizo las cosas fue Dios. Solo Dios. ¿Ya? Porque está haciendo referencia al Padre, está haciendo referencias a Dios. Porque según la conjugación y la gramática y lo que significa la palabra, está haciendo referencia a Dios, solamente a Dios. Que en ese momento Dios es el que estaba haciendo la cuestión. ¿Ya? Ahora dice, esa palabra nuestra, que es una forma posesiva, es decir, mío, es mío, como el papá dice, este chino es mío, la mamá dice, este chino es mío. O sea, hay una posesión. Y dice porque nuestra es la conjugación de la palabra nosotros. Y hace referencia a un plural. ¿Ya? Entonces, dice, pero esa palabra nuestra, el Señor dice, lo voy a hacer a nuestra semejanza, porque está hablando Dios. Pero ¿a qué hace referencia? Dice, a la imagen de Dios. Voy a hacerlo a la imagen de Dios. Y en el hebreo, la palabra imagen, en el hebreo se dice selem. Y selem significa apariencia. Y esa apariencia, es decir, que nosotros tenemos algunos aspectos de Dios. Porque nosotros somos su imagen. ¿Sí me van a entender? Es decir, que externamente en algo nos parecemos al Señor, porque eso hace referencia la palabra imagen en el hebreo, que significa selem. O más exactamente, y aquí es donde usted va a decir, sí. Exactamente la palabra imagen significa en el hebreo ser su sombra. O sea, nosotros somos ¿qué? Sombra de Dios.
Por eso que dice el Señor en su palabra, que la sombra de Pedro era la que sanó. O sea, ¿el hombre es la sombra? Sí. ¿Lo dice la Biblia? Sí. ¿Ya? Es decir, que Dios está aquí y cada uno de nosotros somos su sombra. Cada uno de nosotros somos su sombra, somos su imagen proyectada a través de la luz. Somos la imagen con aspectos, con cualidades de Dios. A uno les dio una cosa, a otro les dio, pero la unión de todos nosotros, hacemos la unidad. El nombre de Dios, como dice la Biblia, ¿cómo se llama el nombre de Dios? Ejá. Uno. Así usted diga Yeshua, bueno, todo eso sí. Pero la Biblia dice, y tendrás por nombre uno. Unidad. La Ejá. Porque Dios es uno. Por eso Cristo dice, el Padre y yo somos. ¿Y qué está buscando entre nosotros? La unidad. ¿Ya? Ese es su nombre, dice la palabra. Sí, el Yohevahei, esa es lo que se llama Yahweh, o Elohim, o Elión. Esos son calificativos que se le dan al Señor, o a Dios. Entonces, imagen, ¿qué significa? Sombra, hacer sombra. Vámonos lo que dice Salmo 39:6, la parte A. Y si quiere leamos el otro, para que usted entienda que nosotros sí somos la imagen de Dios en muchas cosas de nuestro comportamiento, de nuestra opcional, estamos mal. Subrayelo, para que usted sepa que la Biblia no miente, que la Biblia es su propio intérprete. Dice así, entonces, la palabra Selén, que significa imagen o apariencia, hace referencia a que el hombre es una sombra o una apariencia de la imagen de Dios. Ustedes han caminado y ustedes se han visto la sombra, ¿cierto? Usted no se ve que tiene los ojos, no, usted ve una figura, eso, una silueta. O sea, nosotros somos proyecciones de Dios. ¿Qué dice el Salmo 39:6? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Falsamente o qué? Ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Cierto? O sea, nosotros somos ¿qué? La sombra, somos proyecciones de Dios. Por eso nosotros nos parecemos al Señor cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, la sombra también tiene que ver en algo negativo, ¿cierto? Cuando andamos en sombra de valle de muerte, ¿ya? Oscuridad, pero también dice al abrigo de la sombra del Altísimo, porque cuando yo me puse a buscar anoche los diferentes versículos que hablan sobre la sombra, pues unos hablan de que estamos protegidos por el Señor, que estamos bajo las alas del Señor. Eso significa la sombra, es decir, yo me meto sobre la sombra del Señor porque yo estoy bajo sus alas. Pero cuando yo me salgo, pues ya estoy bajo la sombra del adversario, o sea, yo me salí. Dice, ciertamente, en vano se afana ¿quién? El hombre. ¿Amontona qué? Riquezas. ¿Y qué? Y no sabe para quién es lo que usted trabaja. Exactamente, hermano Felipe, el de los panes y los peces, que tiene la canasta llena. Y fíjense lo que dice aquí, dice, ciertamente como una sombra es el hombre. La palabra de Dios me dice que la vida del hombre es como algo pasajero y la sombra es algo pasajero. Rápidamente se declina, rápidamente desaparece. Eso me enseña la palabra. Así es la vida de nosotros.
Por eso yo le invito a que usted lea todo lo que tenga que ver en los diferentes conceptos de la sombra. Hay unos que son buenos y hay otros, porque en la Biblia usted siempre va a encontrar las dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Si caminamos con el Señor, pues todas las cosas positivas las tendremos. Si nos salimos del parámetro del Señor, pues vamos a tener paga, porque la paga del pecado es muerte. ¿Entendimos? Bien. Dice, la sombra, que es la imagen, que es la proyección de Dios, es la que se mueve. Dice, la sombra es la que se mueve hacia adelante, que se refiere hacia la muerte, o hacia atrás, cuando el Señor quiere dar vida. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 29, 11. Allí nosotros encontramos cuando Isaías llega a la presencia del rey Ezequías a decirle, hey, organiza tu casa porque esta noche vas a morir. Duro cuando uno tenga que decir ese tipo de cosas, ¿cierto? Es Isaías, Segunda de Reyes 20, del 9 al 11. Viene Isaías y le da la buena noticia al rey, ¿cierto? Si estuviera Pablo dice, porque para mí el morir es ganancia, pero no sé qué es mejor, si morir o quedarme, porque si me muero me voy con Cristo, pero si me quedo les sirvo a ustedes. Entonces ya la decisión la toma el de arriba, hasta cuándo vamos a estar aquí siendo serviciales o trabajando dentro de la obra del Señor. Dice que Isaías le dijo, cuando el profeta salió, dice la palabra del Señor, que el rey dio la vuelta hacia la pared y se puso a llorar. Pero cuando él lloró, él le recordó a Dios sus obras. Y la palabra semejanza en el hebreo significa acordarse. Por eso él le dijo, acuérdate que yo hice esto, que yo hice aquello. O sea, le recordó sus obras. Y por causa de eso, ¿qué le dice el Señor al profeta? Devuélvase y dígale que yo le voy a dar más días de vida. Y cuando el profeta viene y le dice al rey que Dios le va a dar vida, ellos se cuestionan, ¿cierto? ¿Qué dice Ezequías? Es fácil que la sombra decline, es decir, la sombra va avanzando. Nosotros vamos avanzando en los días de vida, en el día a día con el Señor. Pero que se devuelva, es decir, que el tiempo se devuelva como las películas de retroceder en el tiempo, yo creo que no. Él mismo se dice. ¿Y qué le dice el profeta? Clama a Dios. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros los que vamos a orar, clamarle a Dios para que ese beneficio, esa palabra de Dios se cumpla en la persona a la cual Dios nos envió a darle la palabra o la sanidad o lo que sea. Y dice que él clamó a Dios y que dijo que la sombra retroceda 10 grados en el tiempo. ¿Para qué? Para que Ezequías tuviera vida. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hizo? Recuerde que yo ya se lo hablé a usted en una enseñanza. Porque Ezequías, si moría, no dejaba rey, no dejaba descendencia para que fuera rey. Por eso Dios lo puso, le dio los 15 años y luego nació el rey. Ya que Ezequías más adelante se le torcieron las de caminar, eso fue diferente. Pero Dios le dio la oportunidad. Dios le devolvió ¿qué? La sombra, su sombra, porque recuerde que nosotros somos ¿qué? Sombra de Dios. Ahora, miren Génesis 1:27. Bien, dice que Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre ¿a qué?
a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense que aquí el Señor dice, y dijo Dios, o sea, el hombre es hecho a mi imagen, a mi imagen. Somos su sombra. Por eso cuando estemos angustiados, estemos desesperados, vamos, las personas que les gusta mucho el Salmo 91, abrir y que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, a ver si de pronto salen por ahí las palabras y todo ese montón de cosas. Y eso es símbolo ¿qué? De hechicería, de brujería, de cosas que no tienen nada que ver. Porque la palabra, hermano, aquí la palabra está muerta. ¿Cuándo le da vida? Cuando usted la practique, le dará a usted vida a la palabra de Dios. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Y vuelve y cierra el ciclo. A imagen de Dios lo creó. Y establece los géneros, varón y hembra. Los creó. O sea, no hay términos medios. Con Dios no hay términos medios, hermano. En la mitad usted nunca va a encontrar nada. O es verde, o es rojo, o es blanco, o es negro, pero verde como con clarito, así verde como, no, o es verde o es marrón, porque así es en el español. Por eso el idioma más complicado de hablar es el español, porque cuando usted en inglés dice brown, hace marrón, pero entonces es como khaki, como marroncito, así como no sé cómo, es como no sé qué, sí, café con leche, dice bueno, y aquí cómo es la cosa, ¿ya? Entonces dice, el Señor dice, y creó Dios ¿a quién? A mí. Yo soy su ¿qué? Su imagen. Yo soy su sombra. Su mano derecha, como dice el Señor. Ahora ustedes entienden por qué Pablo dice que todo el antiguo es sombra y figura del que había de venir. ¿Y quién venía? Cristo. Por eso nosotros tenemos unas proyecciones, nosotros tenemos que hacer una serie de cosas porque somos la figura, somos proyecciones de Dios, somos la imagen de Dios. Y como tal tenemos que portarnos. Porque yo estoy llevando en mi espalda y llevando en mi ser la presencia del Omnipotente, la imagen del Dios Omnipotente. Dice que aquí no habla de semejanza. Él no habla de semejanza, es la imagen de Dios. Ahora, fíjense que en el Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, pues vamos a repetir, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, la sombra, como nuestra semejanza, o sea, a la de Él, porque en la gramática hebrea, en la conjugación de los verbos, no empieza con el yo, tú, él. En el lenguaje hebreo empieza con él. Él. Empieza la conjugación de los verbos en hebreo. Con él, con el Señor. Y ya después sí se manejan las otras cosas. Pero no es como nosotros nos han enseñado. Primero yo, segundo yo, tercero yo, el cuarto yo, y si sobra tiempo yo, ¿cierto? Porque así somos nosotros. Pero aquí el Señor dice que primero es Él. Él es el primero. Porque si Él es el primero, nosotros somos su imagen, somos sus proyecciones. Y por eso el Señor dice, y Dios se acordó. ¿Qué quiere decir? Vio su imagen, se acordó de Noé, se acordó de sus discípulos, se acordó de nosotros. Por eso uno dice, Señor, acuérdase de mí, ayúdeme, Señor, porque nosotros somos su semejanza. Y la palabra semejanza es una raíz primitiva del hebreo que se dice damá y significa acordarse. Eso es lo que significa la palabra semejanza. Entonces él dice, yo hice al hombre a nuestra, es decir, a dos cosas,
a mi imagen y como semejanza de Dios. Me acordaré siempre de Él. Eso es lo que hace referencia, lo que dice el lenguaje hebreo. Por eso le dije yo, abra su cabeza y llegue ahorita y siéntese, arrodíllese o acuéstese y empiece a pensar. Y a decirle al Señor, muéstrame, revele. Si hay algo equivocado y Dios le muestra, pues venga a nosotros y nos corrige. Porque estamos aquí para aprender todos. Yo no lo sé, yo siempre he dicho que muchos de ustedes saben más que yo. Ahora, fíjense que dice, la palabra semejanza viene de una raíz que dice demú. Esta palabra se desprende de la palabra damá, que significa compararse, parecerse, asemejarse o considerarse. Esa es la semejanza, o sea, yo me parezco. Que Dios se acuerde de mí porque yo soy su proyección, yo soy su imagen. A imagen de Él me creó, la creó a cada uno de nosotros. Por eso el Señor dice que cuando nosotros maltratamos a otro, lo estamos maltratando a Él. Cuando nosotros ultrajamos a los demás, estamos ultrajando a Él. Cuando nosotros hablamos mal de los demás, ¿qué estamos haciendo? ¿Pero usted sabe qué significa eso? Cuando nosotros hablamos mal entre nosotros mismos. Le invito para que lea lo que el Señor le dijo a Moisés cuando María y Aarón hablaron de Moisés. ¿Qué significa cuando usted y yo hablamos mal de alguien? Y es fuerte, es duro lo que dice ahí el Señor. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con el hablar de nosotros. Porque nosotros no sabemos por qué la gente tiene ciertos comportamientos. A lo mejor usted es tan recta y nosotros todavía no hemos sido capaces de llegar a esa plenitud a la que ustedes han llegado. Porque todos vamos en un proceso. Todos vamos en un proceso. Unos de pronto más adelantico porque son más obedientes, otros menos obedientes, vamos a ir rezagados, estamos siendo tirados por el hermano que va a la cabeza. Y dice la palabra del Señor, dice, entonces el hombre fue creado con la fe de Dios. Por eso el concepto de la Biblia interlineal dice, teniendo la confianza de Dios, porque nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, no en, sino de. A eso es que hace referencia cuando el Señor nos habla de que yo tengo o vengo de la confianza de Dios. Entonces el hombre fue creado con la fe de Dios, y esto hace referencia a la imagen de Dios. Eso hace referencia a lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. Y no como lo traduce la Reina Valera, que dice tener fe en Dios, sino lo que dice la Biblia hebrea, sino que teniendo la emuná, la fidelidad, la confianza de Dios. Nosotros podemos hacer las cosas porque tenemos la confianza de Dios. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado lo que cada uno de nosotros podemos llegar a hacer. Cada uno tenemos ese caminar. Cada uno de nosotros nos parecemos a Dios. Somos su imagen, somos su sombra, como dice la palabra. Ahora dice, tener la confianza de Dios. ¿A qué hace referencia, hermano? Líder de Jesucristo, el verdadero camino. Dice, tener la confianza de Dios es usar su autoridad para el decir, es decir, el qué, y el hablar, el cómo, y el actuar en su nombre, teniendo fidelidad y firmeza en lo que hacemos. Además, como anexos a mis acciones tenemos la esperanza, la certeza, la convicción de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Por eso Jesús que decía, Padre, yo sé que siempre me escuchas.
tú me escuchas, tú me oyes. O sea, eso en cuanto al versículo 22. Es lo que el Señor nos está diciendo, que teniendo la confianza de Dios. Y tener la confianza de Dios significa que yo tengo la imagen y la semejanza de Dios. Soy la sombra de Dios. Por eso Pedro pudo sanar, ¿cierto? Por eso Ezequías pudo vivir, porque lo que se mueve es la sombra de Dios. Nosotros que somos su sombra, somos sus proyecciones, somos sus imágenes. A eso es que hace referencia. Por eso el Señor dice, aprenda de mí, que soy humilde, que soy sencillo, que hable con mansedumbre, sepa decir las cosas, no use la palabra para quitarle el moño a la persona, sino mirémonos primero a nosotros. ¿Para qué? Para poder mirar el error o la falta de mi hermano, porque a lo mejor no es tan grave como lo que yo estoy haciendo. Entonces nosotros vamos a meterle el dedo en la llaga a la persona. ¿Por qué? Porque yo quiero ocultar algo mío. Entonces, en vez de irnos a hablar de los demás, tengo que preocuparme por mí. ¿Está distorsionada mi imagen? ¿Yo he contaminado la imagen de Dios con mi caminar, con mi hablar? No estoy proyectando, porque dice que nosotros somos luz. Y una imagen se proyecta, ¿por qué? Porque hay luz. O sea, nosotros somos proyecciones de Dios. Nosotros somos su sombra. Nosotros estamos ahí, debajo de las alas del Señor, para que Él nos proteja, nos guarde, nos cuide y nos dé todas las cosas. Por eso la fe no es solamente que usted diga, sí, yo creo, pero ¿en qué cree? En Dios, en poder. Usted tiene la confianza de Dios, porque así nos lo enseñó David. Y si tenemos la confianza de Dios, quiere decir que usted tiene autoridad para hacer, autoridad para hablar. Porque fíjese que Dios habló y luego lo hizo. Y nosotros también tenemos que hacer, porque la fe no consiste solamente en creer, consiste en que usted primero tiene que hacer para que la fe se desarrolle. Si usted no se mueve, si nosotros no hacemos, si nosotros no cumplimos, su fe es muerta. Porque eso lo dice ¿quién? Santiago 1, 16 y 17 y 18. La fe, mis obras, le puedo decir mis obras porque yo he visto los resultados de la oración. Hemos visto lo que, por ejemplo, el testimonio que nos daba Claudio. Fíjese, dice, yo no lo sé, pero es que aquí no se trata de que usted no sepa, en la actitud ella fue y hizo y puso las manos y oró y Dios le respondió. ¿Ya? Y eso es lo que Dios quiere. Vaya, hágalo. Vaya, hágalo, porque es que usted es la sombra de Dios, la sombra de la mano derecha de Dios. Y por eso aquí el Señor nos está diciendo. Nuestra hace referencia a esas dos cosas. O sea, nosotros fuimos hechos con la imagen y con la semejanza de Dios. Ese es el plural de esas dos cosas. Usted y yo fuimos hechos a la imagen y tenemos la semejanza, es decir, que Dios siempre se acordará de nosotros. Siempre estamos en la mente de Dios. Y a veces uno dice, Señor, acuérdese de mí. Y el Señor dice, ¿y usted quién es, mi hija? ¿Y usted quién es? Señor, ¿cómo así? Yo por aquí no la he visto. A ver, venga, miramos el libro de sus obras, el libro de memorias, como dice Malaquías. A ver, aquí usted ya estrena la hoja, mira. ¿Por qué? Porque a nosotros nos cuesta trabajo obedecer. Pero si el mundo nos impone cosas, salimos corriendo, porque le tenemos más miedo al hombre que a las disposiciones de Dios. Y dice la palabra del Señor, vamos a dejarlo hasta aquí, no me alcanza para seguir hablando, pero me interesaba
era que ustedes conocieran este concepto, que no es tener fe en Dios, sino es teniendo la confianza de Dios, y que nosotros somos su sombra, y que esa sombra que usted proyecta de parte de Dios viene con dos cosas: con la imagen de Dios y con la semejanza de Dios. Que Dios se acordará de cada uno de nosotros en los momentos oportunos y adecuados. Les invito para que estudien, para que se metan, y si hay algo nuevo que me pasé por alto, pues me lo enseñan. ¿Ya? Entonces, pongámonos en pie.